¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te hablan acerca de Egipto? Seguramente las pirámides de Giza, la Esfinge, la mitología y sus dioses, o quizás el libro de los muertos, ¿verdad? Pues quieres conocer esto y más, la historia de una de las civilizaciones más importantes de la Edad Antigua, entonces acompáñanos en esta travesía histórica en Geohistoria al máximo. El Antiguo Egipto fue una civilización que se originó alrededor del año 3150 y termina en el año 31 a.C., cuando el Imperio Romano terminó por conquistar el Egipto como estado. El historiador griego Heródoto dijo una vez que Egipto era un don del Nilo, ya que sin él sería una continuación del desierto. El río Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que permitía el aprovechamiento de los recursos que éste le brindaba, y además fue una principal vía de comunicación. Egipto dejó un legado que perdura hasta nuestros días, siendo materia de investigación por la comunidad científica. El territorio del Antiguo Egipto se ubicó en el extremo noreste del continente africano, constituido por el delta y el valle del río Nilo. Limita por el norte con el mar Mediterráneo, por el sur con el desierto de Nubia, por el este con el mar Rojo y por el oeste con el desierto de Libia. También se dividió en dos regiones: el Alto Egipto, que se encuentra al sur, siendo una zona montañosa, y por otro lado el Bajo Egipto, que se encuentra en el norte, formando un valle fértil, regado por el delta del río Nilo, desembocando en el Mediterráneo. Periodo arcaico. El Antiguo Egipto nació de numerosas comunidades urbanas y campesinas, que se fueron anexando estos pequeños estados. Formaron dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. El primer rey sería Menes, procedente del Alto Egipto, quien llegaría a unificar estos dos reinos. La historia del Antiguo Egipto se sitúa en 30 dinastías, desde Menes hasta Alejandro Magno. La primera ciudad en alcanzar gran prosperidad fue Tinis, ya que a este periodo también se le conoce como Tinita. Aquí también se van a construir los primeros canales de regadío. El Imperio Antiguo, también llamado periodo menfítico. Esto debido al brillo que alcanzó la ciudad de Menfis. Aquí se creó una tradición nacional y política. La época de las grandes construcciones se dio hacia el año 2700 a.C. con la tercera dinastía, y durante este periodo la capital de Egipto fue Menfis. En esta época ya se construían las mastabas, monumentos en forma de caja. Más tarde los faraones de la cuarta dinastía edificaron las más grandes pirámides de Keops, Kefren y Miserino, como tumbas reales para el faraón y toda su familia. El ocaso del Imperio Antiguo acabó en un caos económico, social y completo. Las cuatro últimas dinastías del Imperio Antiguo nada pudieron hacer para levantar el imperio. Los príncipes de Tebas acabaron con este periodo de anarquía. Imperio Medio. El periodo de decadencia se prolongó hasta el año 2050 a.C. En esta época los soberanos de Tebas en el Alto Egipto consiguieron someter a todo el país y restaurar el imperio un nuevo periodo de prosperidad. Empieza con la 12ª dinastía, que durará varios siglos. Los reyes de esta dinastía impulsaron grandes construcciones como victoriosas campañas y una excelente organización política. Aquí su capital es Tebas. En el plano cultural, la momificación dejó de ser un privilegio de los faraones, pues se permitió que el pueblo accediera a la inmortalidad. Durante la 14ª dinastía, el imperio se ve invadido por los Hicsos, unos pueblos asiáticos de origen semita procedentes de Siria y Palestina, cuyo perfeccionado armamento con la introducción del hierro y el caballo sometieron a los egipcios durante un siglo y conformarían la 15ª dinastía como capital a Avaris, y por primera vez Egipto conocía la dominación del extranjero. Imperio Nuevo. El príncipe que consiguió expulsar a los Hicsos de Egipto fue el fundador de la 18ª dinastía, llamado Amosis, reunificando el gobierno con Tebas nuevamente en el centro político. En este periodo Egipto se convirtió en el país más importante de Oriente, con un estado militar, donde el faraón Tumosis III fue una de las más grandes figuras de la larga serie de reyes de Egipto, pues llevó campañas militares por el cercano Oriente, con expediciones a Siria, consolidando sus dominios desde el Éufrates hasta Chipre. Sin embargo, los egipcios nunca llegaron a ser un pueblo de grandes navegantes, debido a que carecían de tripulaciones entrenadas y porque tenían miedo al mar, y dejaban a los fenicios para que se ocupen del comercio marítimo. En este periodo Menofis IV quiso eliminar el politeísmo y se llevó la reforma monoteísta, que consagraba a Atón como único dios y en honor a ello cambió su nombre por Akenatón.
Otro gobernante, Ramsés II, emprendió una guerra contra los hititas, quienes eran guerreros temibles sobre todo por sus carros de combate. Los hititas poseían el ejército más poderoso de Asia y disponían de armas de hierro cuando los egipcios aún estaban en la edad de bronce. Y a todo ello representó el último gran momento del antiguo Egipto, y luego se abrió un periodo de anarquía que supuso el fin del imperio. Periodo de decadencia. Las luchas dinásticas entre el Alto y Bajo Egipto debilitaron políticamente a este imperio, favoreciendo las sucesivas conquistas de que fueron objetos por parte de los persas comandados por Cambises, de los griegos por Alejandro Magno y los romanos por Otavio, que vencieron a la última reina de Egipto, Cleopatra, en la batalla de Actium. La sociedad egipcia fue heterogénea y piramidal. Existió una gran desigualdad tanto por razones de privilegio como de cultura. En la cúspide se hallaba el faraón y la familia real, quien era la máxima autoridad política, considerado hijo del dios Ra, quien le había dado poder para gobernar a los hombres, por tanto los mortales le debían sumo respeto. Además era el jefe supremo del ejército. En el segundo grupo estaba formado por sacerdotes, quien tenía a su cargo el culto religioso y se preocupaba de presentar a los faraones como descendientes de los dioses. Los sacerdotes debían poseer conocimientos en teología, medicina y astronomía. En este grupo también encontramos al visir, encargado de controlar los nomos, que llegaban a ser las provincias. Era considerado como el primer ministro del faraón e intermediario entre las autoridades y el mismo faraón. Además del escriba, que estaba encargado de llevar el cálculo de los ingresos agrícolas y de inspeccionar las industrias y el comercio. Para ello debía ser experto en el manejo de números y de la difícil escritura. En el tercer grupo de esta pirámide social están los guerreros, defensores del país y conquistadores de nuevos territorios. Por sus hazañas recibían tierras y esclavos como premio. Al cuarto grupo pertenecía al pueblo, constituyendo la clase más numerosa, compuesto por comerciantes, artesanos y campesinos, siendo obligados a pagar impuestos. Finalmente, en la base de esta pirámide encontramos a los esclavos, considerados como animales o cosas. Lo conformaban los prisioneros de guerra o los hombres comprados en los mercados extranjeros. En el plano económico, las principales actividades fueron la agricultura, aprovechada por el desborde del río Nilo en el periodo de crecida. Los antiguos egipcios producían cebada, lino, labia y hortalizas, así como la ganadería y la industria, con tejidos de lino, laboreo de metales, utensilios, armas, joyas, espejos, peine y el papel. Ahora veamos las principales manifestaciones culturales del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios, hombres de gran talento, llegaron a desarrollar una cultura sobresaliente, cuyas máximas expresiones han dejado una gran admiración. En escritura lo plasmaron en todas sus obras artísticas, donde dejaron muchas inscripciones. Jean-François Champollion, considerado el padre de la egiptología, logró descifrar al inicio del siglo XIX la piedra Rosetta, fragmento de un antiguo monumento egipcio. Los egipcios escribían con una pequeña caña puntiaguda y usaban como papel los tallos del papiro, que crecía a orilla del río Nilo. Conocieron tres tipos de escritura. La escritura más conocida fue la jeroglífica. Era una escritura de difícil interpretación, pues estaba formada por signos e imágenes de animales y objetos. Se empleaba generalmente en las tumbas y en los templos. Fue utilizado desde la época predinástica o arcaica. También existen otros como la hierática, de carácter religioso y abreviada. Era utilizada por los sacerdotes y personas de gran cultura. Y la escritura demótica o también simplificada, la usaba la gente del pueblo. En arquitectura, para los egipcios tuvo un carácter religioso y el sentido de lo grandioso y eterno. Principalmente utilizaron la piedra y la forma piramidal. Su construcción indica el alto grado de conocimientos que tuvieron de la geometría y la mecánica. El primer arquitecto conocido en la historia fue Imhotep, que diseñó la primera pirámide de la que se tenía constancia. Los más importantes son las pirámides, monumentos funerarios más reconocidos de esta civilización. Comenzaron a elaborarse en la segunda dinastía como tumbas para los faraones. Entre ellas se encuentran la de Giza, tres modelos que pertenecen a los faraones, Keops, Kefren y Miserino, además de los templos de Luxor, Abu Simbel y el templo de Karnak. Dentro de la escultura, los egipcios esculpieron con la piedra o metales preciosos grandes obras en formas humanas. Entre las obras más conocidas se encuentran los colosos, gigantescas estatuas que representan a los faraones sentados, colocados en las entradas de las grandes ciudades. También se encuentra la gran esfinge de Giza, monumental escultura que tiene la forma de cuerpo de león y rostro del faraón Kefren, esculpida durante la cuarta dinastía de Egipto. En ciencia destacaron en matemáticas, sentaron los fundamentos de la aritmética y geometría. Fue la rama de la ciencia que más desarrolló en el antiguo Egipto. Además introdujeron el primer sistema de numeración desarrollado en base 10. En relación a la astronomía, inventaron el calendario de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días. De este calendario lo conocemos hasta ahora gracias a los romanos. También conocieron tres estaciones: inundación, siembra y cosecha. Además descubrieron varios planetas hasta Saturno, eclipses, estrellas y determinaron los puntos cardinales.
La medicina en el Antiguo Egipto surgió debido a la necesidad de atender las lesiones recibidas por los soldados en los campos de batalla y los accidentes de obreros en las grandes construcciones. Trataron diferentes enfermedades propias de la época y destacaron en las técnicas para embalsamar y momificar cadáveres. Los egipcios creían que al morir, el hombre se desprendía de él, su espíritu, y que viviría una vida futura si el cuerpo no se corrompía. Con tal fin practicaron la momificación, que llegó a convertirse en un arte. Depositaban ofrendas en las tumbas y colocaban junto al difunto el libro de los muertos, que contenía la fórmula y pretendía ayudar al difunto en su difícil camino en el más allá ante el tribunal de Osiris y tener derecho a la vida eterna. La religión egipcia fue politeísta, es decir que los dioses egipcios fueron numerosos. Estas divinidades se representan como figuras humanas y a veces con cabeza de animales. Sin embargo, también hubo una tendencia monoteísta, ya que cada nomos o pequeña región tenía un dios al que rendían culto principalmente, y luego rendían culto a los demás de manera secundaria. Entre las principales divinidades egipcias se encuentra el dios Ra, que es el sol en todo su esplendor. A veces se le relaciona con los otros dioses principales, como Horus o Amón. El dios Osiris, que representa la resurrección y a la agricultura. En torno a él hay un mito que explica sobre el asesinato de Osiris por su hermano Set, dios del caos, quien usurpó su trono, mientras que Isis, esposa de Osiris, que representa a la madre de todos los dioses y de la luna, recuperó y restauró el cuerpo de su esposo y concibió un hijo llamado Horus, un hombre con cabeza de halcón y a veces lleva sobre la cabeza un disco solar, considerado el dios de los cielos, dios de la guerra y de la caza. El dios Anubis representa la momificación de los muertos, o dios del embalsamiento y conductor de almas, representa a un hombre con cabeza de chacal. El dios Atón, que es la encarnación de los rayos del sol, y al dios Top, que es el creador de la escritura jeroglífica del tiempo y de la sabiduría. Y recuerda, el aporte de los egipcios a la cultura occidental se manifestó a través de tres ideas fundamentales: la idea del alma, el juicio a los muertos y el calendario. Y esto fue la historia del Antiguo Egipto. Si te gustó, suscríbete al canal, dale like y comparte. Hasta un próximo video aquí en GeoHistoria al máximo.